Recibo del arquitecto Felipe Rojas Portillo, director del Museo Juan Gabriel, lo siguiente. 26 de mayo de 2026, es la gente la que hace los lugares. Juan Gabriel. Estimada Fernanda Familiar, bienvenida al Museo Juan Gabriel. Es un honor que nos visite y compartirle parte de la labor que realizamos en la Fundación Juan Gabriel. Nuestra felicitación a usted y a su equipo por el 26 aniversario de su programa, agradeciéndole por inspirarnos día con día a rifárnosla por México. Gracias por visitarnos y pensar en el museo. Qué bonito sentí, Felipe Rojas, de verdad qué bonito sentí, porque recorriendo la casa de Juan Gabriel, este museo que tú llevaste a cabo, porque eres especialista en identidad cultural y memoria, y este museo es tu logro y el logro de tu gran equipo de trabajo. En estas paredes escuchabas el programa ¿Qué tal, Fernanda?, mientras lo construías. Así es, y ahora pues un honor, bienvenida y al venir a todo su gran equipo y a su público, a su auditorio, aquí en el Museo Juan Gabriel, una idea que empezó el maestro Alberto Aguilera desde varios años atrás y lo continuaron esa idea, ese proyecto, sus hijos, Iván Aguilera, y que ahora es una realidad y nos complace el recibirlos a todos, aquí todos los que vienen, para seguir cantando, seguir disfrutando de sus canciones y conocer un poco más sobre su legado. ¿Qué era lo que decidió Juan Gabriel, Alberto Aguilera Valadez, dejar en este museo? En las pláticas que ustedes tuvieron, él, ¿qué quería? Buscaba dejar su esencia, buscar ese legado. Recuerdo que la primera vez que le presentamos este proyecto en el 2005, nos comentó: creo que es tiempo de empezar a reunir mi historia y reunir mi colección para dejársela a los fans. Y sobre todo el seguir manteniendo esa esencia de lo que era su casa, el escucharlo, tararear, cantar, que siempre cantaba en su casa, ese recibimiento que él daba a todos sus invitados, y que esta casa, que ya tiene 80 años, siempre ha sido visitada por grandes personalidades de la época. Y ahora nuestros invitados de honor son precisamente todos los visitantes, todos los fans de Juan Gabriel, que vienen a esta casa a expresar ese cariño y también vienen con la intención y con la inquietud de conocer el Ciudad Juárez que cantan las canciones de Juan Gabriel. Es que fíjate, es muy interesante cómo Juan Gabriel eh, preparó su vida, pero preparó su muerte. Cuando tú ves el documental, cuando tú llegas al museo, eh, él trabajó en ser recordado en vida y trabajó para ser recordado en muerte. ¿Cuántas grabaciones dejó? Dejó más de 1800 canciones, los muebles impecables. O sea, ¿cómo quería él que el mundo lo recordara como artista? Él muchas veces comentaba: cuando me vaya, me quedaré. Y en ese entonces no entendíamos a lo mejor lo que significaba. Y hoy entendemos de que después de recorrer el mundo con su obra, él decidió quedarse aquí en Ciudad Juárez, en su casa, y sobre todo ser recordado en su historia, en su obra, como él mismo lo dice en parte del recorrido, como un entretenimiento, un ejemplo, una inspiración, un legado para que inspire a nuevas generaciones de que también se pueden lograr los sueños. ¿A qué huele el Museo de Juan Gabriel en Ciudad Juárez? Huele a sus recuerdos, huele a esas grandes historias que nos ha dejado Juan Gabriel, porque creo que a todos nos ha dejado una buena historia de una u otra manera. Quienes tuvimos oportunidad de conocerlo en persona, quienes fueron a un show o quienes recuerdan a su mamá, a su abuelita escuchar sus discos todos los días, creo que nos ha dejado un gran recuerdo. Y el visitar el Museo Juan Gabriel es un pretexto para recordar esas anécdotas y volver a vivirlas y sentirnos orgullosos de nuestra gente. Eh, el elemento, porque todos vamos a acabar o en ceniza o enterrados, el elemento más importante en el centro de la casa de este Museo Juan Gabriel en Ciudad Juárez, Chihuahua, son las cenizas de Juan Gabriel. ¿Quién decidió que se quedaran aquí? ¿Qué cuidados deben de tener? Pues estás hablando que es Juan Gabriel. Bueno, pues el mismo maestro Alberto Aguilera, él es el que decidió y ya sus hijos son los que continuaron con esa voluntad, y él también nos expresaba: donde yo quede, donde yo esté,
cosas buenas van a suceder. Y fue su voluntad que este museo fuera a beneficio de Ciudad Juárez, que fuera una fundación que siguiera dando, así como él dio esa proyección buena a través de sus discos, de sus canciones. Uno de los discos más vendidos en la historia de México, que es el disco de Recuerdos 2, donde viene la canción Querida, es un disco dedicado a Ciudad Juárez, en donde viene Juárez número 1, en donde identifican a Ciudad Juárez. Quizás muchos de sus fans no saben geográficamente dónde están, pero saben que existe un Ciudad Juárez es talentoso, honesto, trabajador, así como lo cantan las canciones de Juan Gabriel. Y muchos de los fans que vienen ahora al museo nos expresan qué tiene Ciudad Juárez, por qué dio un Juan Gabriel de ese tipo, por qué le compuso esas canciones tan bonitas. Y para nosotros es un honor, la verdad, el mostrarles parte de su historia e invitarlos a que conozcan las bondades de nuestra gente y de nuestra tierra. Dices que aquí se transforma el duelo en celebración. Felipe Rojas, director del Museo de Juan Gabriel, ¿has visto llorar a alguien en el museo de una manera que te haya sorprendido o conmovido profundamente, a lo mejor frente a sus cenizas? Sí, la verdad es un recorrido muy emotivo. Yo mismo todavía lloro en varias ocasiones y tenemos visitantes que para ellos es una gran experiencia el visitar porque es un acercamiento. Es un artista que ha dejado huella en muy importante, que nos ha acompañado en varios momentos de nuestra vida con alguna canción o con algún momento en específico. Y tenemos fans que han venido e inclusive no terminan el recorrido por la emoción que les da el recordarlo, el sentir su esencia en el espacio y el poder visitar su casa. ¿Hay alguien vivo, algún personaje público, líder, artista, a quien tú sueñas ver cruzar la puerta de la entrada? Pues primero a usted. Ay, qué adorado, Felipe. Era un sueño precisamente porque como le compartí hace rato, en algún momento en el que mientras diseñaba este proyecto, escuchaba las canciones de Juan Gabriel, por supuesto, pero también escuchaba su programa. Y era para mí un sueño. Sí, y era a mí una inspiración, el mexicano rifado, todo lo que nos inspira a dar lo mejor de nosotros para nuestro México. Y yo decía en ese entonces, ojalá que en alguna ocasión tenga la oportunidad de hablar, de presentar el Museo Juan Gabriel con Fernanda Familiar. Y ahora ha sido un gran honor, la verdad, el recibirlo y que usted, con esta hermosa presentación que nos hizo ahorita del maestro Juan Gabriel, el poder recibirlos, pues es un sueño. Es que lo que platicaba Felipe, cómo colocó la sensibilidad de los hombres en la agenda de México, el llorar, el sacar esa parte femenina de todos los hombres, que todos la tienen, y cómo subirse a estos escenarios con sus lentejuelas y como fuera, y sus flores, y todo era tan bien visto porque era Juan Gabriel. Y eran los años 70 y 80, muy difícil época, sobre todo en el tema del machismo, ¿no? Y él comentaba, las canciones son válvulas de escape, en donde podemos expresar esas emociones que nosotros tenemos. Y es un buen pretexto, cualquier canción de Juan Gabriel para expresar lo que sentimos, lo que recordamos, el bailar, el llorar. Así que creo que una canción de Juan Gabriel siempre nos acompaña en algún momento de nuestra vida. Te decía yo, había dos personas, el hombre, Alberto Aguilera, y el artista, que no era una persona fácil. El artista era una persona muy difícil. Por eso fue quien fue. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Con cuál de los dos, Felipe Rojas, como director del Museo de Juan Gabriel, te quedas en tu corazón? Con los dos porque son dos universos que siempre se combinaban. Pero sobre todo la filosofía de vida del maestro Alberto Aguilera Valadez es una filosofía inspiradora que te inspira a sentirte orgulloso de nuestra gente, a ser agradecido y sobre todo el dar lo mejor de nosotros desde lo que hacemos.
El maestro Juan Gabriel hacía estupendas canciones, hacía discos, pero también nos hace la invitación a que cada uno desde nuestra labor, desde lo que hagamos, desde nuestras casas, nuestros negocios, etcétera, demos lo mejor y sentirnos orgullosos de nuestro México, así como él recorría el continente americano y orgullosamente mostraba el mariachi, sus trajes, mostraba la artesanía mexicana, el sentirnos orgullosos de nuestra gente, de nuestro país. Te preguntan, ¿cómo puedo entrar a la página? Quiero ir, dice, ¿qué artistas visitan frecuentemente esta casa? ¿Cuál fue el objeto personal más querido de Juan Gabriel dentro de esta casa? Pues el comedor, ¿no? Yo creo que el comedor, sin duda alguna, pues se lo dio la doña. Así es un comedor que casi no utilizaba, precisamente porque lo conservaba con especial cuidado. Y los invitamos a visitar la página museojuangabriel.mx, en donde ahí está toda la información para que hagan sus reservaciones. Son recorridos de grupos pequeños, ¿verdad? Pequeños, precisamente porque buscamos conservar esa esencia de hacer una visita a Juan Gabriel. Y pueden hacer sus reservaciones en la página de internet museojuangabriel.mx. Déjame ir a anuncios QTF y regresamos porque hay mucho que platicar de la visita en sí, del proceso arquitectónico, creativo, cultural, de lo que hay, de sus trajes, del coche, de el olor, de la similitud entre las casas, de mucho más, del Noa Noa. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Deberían de hacer una figura de cera con el gran divo de Juárez, el divo de México, para tomarnos una foto con él cuando vayamos. Gabriela Torres de Nuevo León. Sí, queremos hacerlo. Sí, claro, sí. Estamos en planes. Fíjate que me platicaba Jordi Rosado, a quien le mando un beso con mucho cariño, que le hicieron su figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Te toman 500 fotografías de todos lados del cuerpo, del vello, de los pelos, de todo es una locura, para que quede exactamente igual, que es muy sorprendente el proceso de hacer una figura de cera. Y recuerdo ahora que comentan este tema, que el maestro Alberto Aguilera nos platicó que sí ya había propuestas de hacerle esculturas, etcétera, sobre todo cuando le hicieron la de Garibaldi, la de la Exacto. Plaza de Garibaldi, pero que le daba mucha ansiedad el mantener tanto tiempo lo que le ponían para hacer el molde. Entonces no aguantaba y se lo quitaban, entonces le generaba así como que un poco de conflicto el aguantar tanto tiempo. ¡Qué claustrofobia! Exactamente, y entonces por eso no sacaron un molde propiamente de su cara en ese entonces. Fíjense que hoy, un día le voy a pedir a Jordi que nos explique esa parte, a Jordi Rosado, a quien le mando un beso. Me platicó puntualmente qué era y tú ves la figura de Jordi y dices, no, pues ya no sé cuál es el mero mero. Ya son muy reales, ¿verdad? Son muy reales. A ver, hablando del museo, de estos recorridos guiados, estás hablando que dura más o menos 2 horas, son 20 personas. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es de dar la experiencia de tener un acercamiento con el artista. Hacemos toda una serie de actividades, recreamos, seguimos las cosas que hacía el maestro Alberto Aguilera cuando recibía a sus invitados, para mantener esa esencia, ese espíritu en su casa y sobre todo el brindar ese acercamiento con sus fans en su casa, de su música, de sus objetos. A ver, ¿cómo era un recibimiento? ¿Cómo era una reunión, una comida, una cena en casa de Juan Gabriel? Me imagino, porque si aquí tenía un cuarto Lola Beltrán, otro cuarto lo tenía María de la Paz, otro lo tenía Lucha Villa, pues ¿cómo eran las reuniones aquí? Bueno, pues él siempre estaba rodeado de grandes artistas. Al ser uno de los mayores creadores de nuestro país, siempre estaba rodeado de grandes personalidades, pero también de su equipo de trabajo, porque el maestro Alberto Aguilera siempre estaba creando. Si no estaba haciendo un disco para él, estaba haciendo un disco para otro artista más, o alguien de sus divas, o nuevos lanzamientos, hacía producciones en video, hacía sus producciones de sus shows,
él mismo estaba al tanto de su vestuario, de todo lo que diseñaba. La música siempre estaba en esas reuniones y algo muy peculiar es de que le preguntaba a la persona que conocía su nombre y el año de nacimiento, porque él se guiaba también por la filosofía del horóscopo chino y con el año de nacimiento él identificaba qué animal del horóscopo chino era, y así él conocía un poco más el cómo se podía relacionar o cómo tratar a la persona que recibía. La sensibilidad de Juan Gabriel llegaba un poco a lo paranormal, a esto que leía, porque yo esa sensación tuve con él, esa sensación tuve en Acapulco, esa sensación tuve en las entrevistas, que era un hombre tan sensible que podía verte, que podía como hasta ser brujo, ¿sí me explico? Lo digo con respeto, pues. No, y muy analítico, muy observador, Exacto. sabía visualizar y ver a las personas. Y lo vemos en sus canciones, porque sus canciones reflejan esas conductas, esas experiencias, que creo que a lo mejor esa puede ser una de las claves de por qué identificarnos tanto con las canciones de Juan Gabriel, porque sabía ver a las personas. Eh, el museo prohíbe tomar fotos en interiores, lo cual es una decisión poco común en los museos hoy en día. Vengo de ver la exposición Gelman en el Museo de Arte Moderno, allá en Ciudad de México, que es una joya, y tú puedes tomar fotografías. ¿Qué se, ¿Qué se quiere decir con este resguardo? Con este... A mí me gustó, ¿eh? Me gustó no poder tomar fotografías. Lo sentí más privado. Yo no habría entrado a casa de Juan Gabriel a tomar fotos, me explico, sino a platicar con él, a conversar. Así es parte de eso. Cuando uno iba a visitarlo, era estar con él. En ocasiones se dejaba tomar fotos, pero en ocasiones no. Pero el propósito de hacer esta dinámica en el museo es el generar, el brindarles una experiencia completamente inmersiva, el olvidarnos por un momento de esa conexión con el mundo y enfocarnos en el lugar en el que estamos, percibir la colección, escucharlo a él, tararear sus canciones y estar realmente inmersos en lo que es el mundo de Juan Gabriel en su casa. ¿Hubo algún objeto, documentos que la familia no quiso que entraran al museo, que resguardaron, que Iván dijo, esto sí no? Hay algunos objetos muy personales, ¿verdad? Que a ellos, ¿Cómo cuál? una guitarra, por ejemplo, una guitarra de él, que a Iván lo recuerda mucho, algunos objetos en particular. Pero de ahí la colección que se encuentra en el museo, no se encuentra exhibida toda la colección, porque es una colección muy grande. El mismo maestro Alberto Aguilera empieza a reunir esa colección varios años atrás y ya posteriormente en el 2024 es cuando ya se abre de manera permanente el museo, es cuando ya se trae parte de esa colección. Eh, ¿Hay algo que no hayas platicado, Felipe Rojas, director del Museo de Juan Gabriel? ¿Algún secreto bonito que puedas compartir con el gran público más inteligente de la radio y la televisión en México sobre estas paredes, sobre este lugar? ¿Hay algo que misterioso? ¿Hay algo que no se sabe? Pues no recuerdo algo en particular, pero sí probablemente el compartir, el sentir su esencia, el sentir su magia, porque era una persona como los grandes creativos de una energía muy fuerte. Muy fuerte. Te dejaba esa energía cuando lo veías y los espacios los dejaba impregnados de esa energía. Y creo que a pesar de que ya van a ser 10 años, que el maestro Alberto Aguilera trascendió este 28 de agosto, se celebra, se lleva el 10º aniversario propiamente. Aún así la casa sigue manteniéndose, ha conservado, la familia Aguilera la conservó como tal. ¿Cuántos son de la familia? Es que hay mucho Aguilera aquí en Ciudad Juárez. Bueno, están sus 4 hijos, Iván Aguilera, quien es quien conforma la Fundación Juan Gabriel y quien le da esa continuidad a la labor altruista que el maestro Alberto Aguilera realizó aquí en Ciudad Juárez por muchos años. Ay, cuando entras al cuarto de Juanga, en la antesala hay una foto preciosa de Alberto Aguilera. Ahí sí ves a Alberto Aguilera, no a Juanga, con sus 4 hijos, chiquitos. Así En es. el mar.
Así es, y bueno, vemos fotografías de él de joven aquí en Ciudad Juárez y fue una persona que se fotografió y se documentó, como lo vimos ahora recientemente en el documental, como tuvo esa visión, por así decirlo, de documentar su vida para posteriormente realizar el material que acabamos de ver el año Es pasado. impresionante que él la agarraba, compró su cámara, su micrófono y él se soltaba como hilo de media frente a la cámara porque sabía que algún día eso iba a quedar, era su legado. Y lo mismo esta casa. Estamos viendo la imagen del coche, este coche 1955, que el traje con el que filma. A ver, cuéntanos ese traje que está ahí al lado de su cama, un traje azul. Es el traje que es la vestimenta que usa cuando se hacen las fotografías del disco de los Dúos 2 en su casa de Cancún, que es precisamente en el auto que tenemos aquí, en el Chevrolet. Y también se graba el video de Te quise olvidar con Alejandro Fernández. Ahí viene con con ese vestuario y con el auto que está aquí exhibido. Oye, platicábamos cómo Felipe Rojas, sus casas se parecen. O sea, tú ves esta casa de Ciudad Juárez, que ahora es museo, y ves la de Acapulco, y ves, todas se parecen. La de San Miguel, decías, se parece, Fer. Ahora entendemos, ahora con toda la documentación que hemos hecho más a fondo de todo su archivo, de toda su vida, entendemos que él buscaba, aunque andaba de ciudad en ciudad, porque ahora sí que recorrió todo México, toda América, todo recorrió, pero él buscaba a lo mejor el seguir conservando la esencia de su hogar. Y vemos que son casas parecidas a esta, la de Ciudad Juárez, y vemos muebles inclusive iguales, que tenían una casa, que tenían el otro, porque probablemente buscaba sentirse en su hogar, independiente de donde la ciudad donde estuviera, era su hogar. Gracias, gracias de verdad, Felipe Rojas, por abrirnos las puertas al programa. ¿Qué tal, Fernanda? Como director del Museo de Juan Gabriel aquí en Ciudad Juárez. No te imaginas, mira, me levanté a las 3 de la mañana tan contenta de poder venir, tan contenta de estar aquí con este gran equipo de trabajo, conocerte, poder platicar, ver estas paredes, ver el arte que le gustaba. Es único, es único. Puede ser de repente muy cargado como él era y de repente tan simple y tan sencillo como también él era. Es su modo, su forma artística o de nombre, habiendo nacido en Michoacán, lo dice todo en el lugar donde vive. Gracias de verdad. Gracias a ustedes, ha sido un honor el recibirlos y gracias también a todo el equipo del Museo Juan Gabriel que ha estado al tanto y gracias, ha sido un honor. Gracias. Vengan a visitar el Museo de Juan Gabriel y después se van a ver el de Tintán que está en el centro.